Una buena parte de los géneros televisivos se crearon en los años 50 como una secuela de los radiofónicos. Alguno de ellos fue un auténtico mixto, un híbrido entre distintos géneros de la radio, el magazine, la combinación entre entrevistas a personajes, famosos o no, las actuaciones musicales y el show de lo cotidiano. En esta mezcolanza, distintos géneros de la radio tuvieron una convergencia en los años 50 dentro de la televisión comercial norteamericana y especialmente en los años 60. Los espectáculos sobre la vida, con entrevistas y actuaciones musicales, se construyeron siempre en torno a una figura con carisma. Esa figura, la del presentador, podía ser un viejo actor reciclado en la pequeña pantalla, o bien un personaje creado desde el mundo del periodismo o de la comunicación, casi siempre dentro del terreno del género del espectáculo. En los años 60, la referencia más inmediata dentro de la televisión norteamericana fue Ed Sullivan con su famoso show. Sullivan mantuvo durante décadas el mismo espacio, entrevistas más actuaciones musicales. Esa televisión siempre trataba de acercarse al gusto del americano medio conservador. La presencia de figuras para la época todavía algo radicales, como Elvis Presley y especialmente los Beatles o los Rolling Stones, que como todas las figuras del momento pasaron por los shows de Sullivan, eran contempladas bajo perfiles de paternalismo. En el ámbito iberoamericano, el magazine o el espacio ómnibus ha dado muchas figuras de referencia. Una de las más destacadas ha sido la de Raúl Velasco en México. Al final de los años 60, Velasco, un antiguo periodista deportivo y del espectáculo, empieza a aparecer en la televisión con espacios de entrevistas y actuaciones musicales, hasta ser lanzado por Emilio Azcárraga, el hombre fuerte de Televisa, con un programa titulado Siempre en Domingo, en el que cabía casi de todo: el espectáculo, la entrevista, el juego, el concurso. La mayor parte de las veces en ediciones de dilatado minutado. El género híbrido, como otros muchos de la pequeña pantalla, aparece en España justo al principio de la década de los 70, con un programa dominical en el que se daba paso a concursos, actuaciones musicales y algunas pausas con telefilmes norteamericanos de menos de 30 minutos de duración. El programa se llamó como su predecesor mexicano y se mantuvo algunas temporadas con distintas vicisitudes, eso sí, en directo. Pero en aquella época las entrevistas en la pequeña pantalla y mucho más en directo estaban seriamente restringidas. Solo se podía hablar de determinados contenidos, en general más bien convencionales. Era un avance de lo que luego se conocería como magazine. Tendría que llegar todavía en el franquismo la más emblemática referencia del género en España. Era el Estudio Abierto de Íñigo. ¿Qué son las azafatas? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué hay detrás de esa belleza uniformada? Vamos a hablar de este tema que seguramente interesará a una gran parte de nuestra audiencia joven o más joven. ¿Qué conocimientos se necesitan para ser una perfecta azafata? ¿Pero interesa la profesión? ¿Es tan bonita como desde fuera nos parece? ¿Es tan interesante como nos cuentan algunas novelas? Vamos a hablar de este tema ahora mismo con doña Carmen Ulrich, directora de l'École Internationale d'Hôtesses, una escuela de azafatas de gran prestigio internacional que desde hace unos meses funciona en Madrid. Pues yo creo que fue casi por casualidad y por el afán que teníamos entonces todos de experimentar con las ideas, con las cosas nuevas. La verdad es que alguien me pilló por los pasillos y me dijo: oye, ¿a ti te gustaría presentar un programa de televisión, de entrevistas? Ah, pues muy bien, estupendo, sin más. Me explicó cómo era y a las 2 semanas estábamos en antena. Eran otras épocas, eran otros momentos, no teníamos la espada de Damocles de la audiencia encima y te permitía, la televisión de entonces, experimentar con las ideas nuevas. No había esa urgencia por el éxito inmediato. Cualquier programa duraba por lo menos 26 semanas. Que después no funcionaba, lo quitaban, pero sin ninguna certificación científica, simplemente porque el olfato nos decía que eso no funcionaba. Y la verdad es que el programa comenzó así, de esta manera tan casual, y se notaba en la calle que se veía. Incluso empezamos en la segunda cadena, que apenas tenía cobertura, y sin embargo comenzó y se convirtió realmente en un éxito muy considerable.
un programa en el que las entrevistas se alternaban con las actuaciones musicales, que a lo largo de varias horas de duración se ofrecían a través de la segunda cadena, en una época en la que los contenidos de esa cadena no llegaban todavía a la totalidad del territorio español. La teníamos nosotros y la tenía toda la televisión, es decir, todos los programas de la televisión y por extensión todo el país, los periódicos, las radios. Recuerda que las radios, ninguna emisora podía dar las noticias, había que conectar puntualmente a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche con el parte nacional. Y en televisión pasaba exactamente igual, es decir, nadie te decía lo que no tenías que hacer, nacíamos sabiendo lo que no había que hacer. Yo sabía perfectamente que no podía hacer entrevistas relacionadas con el mundo de la Iglesia o el mundo de la política nacional o política internacional. Sí se podía uno meter con el ayuntamiento, con los tráficos y tal, pero política no. Pero no porque nadie nos lo dijera, ya sabíamos que no se podía. Algunas veces hacíamos algún guiño, jugándonos el tipo, pues más que por lo que se decía, por lo que se podía decir, simplemente por presentar a determinada persona que sabíamos que era de otro bando, no sé, pues Yves Montand, pues todo el mundo sabía que pertenecía al Partido Comunista francés, el mismo Paco Rabanne, sabíamos que era comunista porque él lo solía decir, y aunque hablábamos de cine, el hecho de que aparecía en la pantalla Paco Rabanne, pues entonces era un guiño, eso solíamos hacer, o algún, no sé, Buero Vallejo, ese tipo de gente, ¿no?, que lo mezclábamos pues con gente más del régimen. Pero no se podía ir mucho más allá porque te cortaban la pierna. Tendríamos que empezar por el principio, si le parece bien a Amanda, que afortunadamente habla español. ¿De dónde es Amanda Lía? Soy inglesa, pero el mi español se mejoró con los años, llegando todos los veranos de vacaciones en España. Hace unos días leía en una revista francesa que se acababa de convertir no hace mucho tiempo en Marquesa d'Argent. Sí, pero no es que uso mucho mi, ¿cómo se llama? Título. La presencia de famosos en estudio abierto fue constante en un tiempo en el que las estrellas no exigían grandes cantidades para dejarse entrevistar ante la pequeña pantalla e incluso no cobraban. Se contemplaba como un honor ser entrevistado ante la televisión. Las discotecas, estoy en Mesa del Campo, en una ciudad del sur de Francia donde vivió Van Gogh, y la luz está muy guapa y tengo caballos y perros y gatitos. En la primera época tuvimos grandes dificultades porque casi nadie del extranjero quería venir a España, ningún actor o actriz internacional quería venir, te daban excusas, pero poco a poco, paulatinamente, comenzaron a aceptar nuestras invitaciones y venían además sin cobrar absolutamente nada, venían simplemente unos por ver una corrida de toros a modo de premio, otros por ver un poco de flamenco, otros simplemente por degustar la tortilla española, nada más. Y así vinieron, pues fíjate, de casi todo el mundo, desde Johnny Weissmuller, el primer Tarzán, a Rita Hayworth, a Catherine Deneuve, mil gentes de todo tipo, de todo el mundo. Poco a poco veníamos. No hablábamos de política, la verdad es esa, porque no era un programa político. Pero lo cierto es que la sola presencia de un estrellato internacional daba la impresión de que España empezaba a contar en el mundo. También invitamos a Solzhenitsyn, premio Nobel, o Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna. La verdad es que venía la gente y no ponía ninguna pega. Esta no es toda la música que tenemos en el programa, porque esta noche tenemos también... En su larga andadura, Estudio Abierto vivió distintas ediciones. Empezó emitiéndose en blanco y negro, y todavía al principio de los años 80 tendría nuevas ediciones en color, en tiempos, los de la transición, en los que se podía ya hablar de muchas más cosas. La libertad de expresión permitía guiños atrás absolutamente prohibidos. Nacía un nuevo estilo dentro de los magazines. Sencillamente ya no teníamos ningún temor a que nos pasara algo por haber invitado a alguien que a lo mejor no era muy afecto a la zona conservadora, pero poco más, porque lo que nosotros hacíamos era un espectáculo. O sea, no tratábamos de ver quién llega más trayendo al más peligroso. Aunque no sé yo ya si a partir de hoy voy a comer algo, o no sé si poner un huerto en mi terraza, una gallina en el dormitorio y una vaca en el armario empotrado. No sé, son soluciones que se le ocurren a una, ¿verdad?, para solucionar esto del fraude. Pero como no solo de pan vive el hombre, vamos a alimentarnos ahora con música, que hasta ahora no está contaminada, o por lo menos su toxicidad es solo relativa, solo produce melómanos, no melones, melómanos. Así que, como les anunciamos al principio, va a actuar el grupo Mecano, que de él ha dicho la crítica que es el grupo joven más interesante nacido este año en la música española. Es un grupo compuesto
por 2 hermanos y una amiga residentes en Madrid. La fórmula entrevistas más música se convirtió en las décadas siguientes en un nuevo clásico de la pequeña pantalla. En la primera mitad de los 80, el género obtendría en España su máxima popularidad de la mano de una figura como la de Tola y sus distintas versiones, empezando por Esta noche, el espacio que convirtió en estrella a la actriz Carmen Maura. Aunque a ustedes les parezca mentira y crean que exagero, lo peor de este programa no soy yo. No, ¿qué más quisiera? Lo peor de este programa son 3 personas. Un trío simpático, pero inepto. Estos 3 sinvergüenzas me hacen salir en televisión de nena zangolotina en el papel de presentadora. Entrevistas, sketch y actuaciones musicales con un tono de desenfado, un matiz de una cierta ironía y un cierto atrevimiento con un gesto de picardía, que en aquella época era muy apreciado en un momento en el que se estaba saliendo de un pasado de censuras, silencios y limitaciones. A los pies de mi cámara nupcial, que como todos ustedes saben es la cámara 2. Bueno, ellos portaban grandes instrumentos musicales y entonces yo no me pude defender porque es que yo, en cuanto veo un saxofón, me quedo paralizada. Entonces, los muy cretinos me cantaron la siguiente coplilla. 3 Gregorios tiene España que relucen más que el sol. López Bravo, Peces Barba y Gregorio Marañón. Yo me quedé de piedra. ¿Qué iba a hacer? Hago esta aclaración porque siempre habrá alguno que piense que le han hecho marqués por entrar en el Partido Socialista. Y no... Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Es duro lo que he dicho, ¿verdad? Yo no sé si me la estoy jugando, pero chica, la televisión democrática se hace insultando a los compañeros de equipo. Hola. María Teresa Campos Luque es jefe de la sección informativa de Radio Cadena Española. María Teresa va a hacer una entrevista a María López Vigil, que fue detenida el 25 de agosto en El Salvador y expulsada del país 3 días más tarde, por lo que se convierte en un testigo de excepción de la triste situación que atraviesa el país hermano. María Teresa, cuando quieras puedes empezar. María, en estos días se han dicho muchas cosas de ti. A mí me gustaría que tú aprovecharas la ocasión, ahora que tienes una audiencia tan amplia como es la de Televisión Española, para desmentirla o confirmarla personalmente. ¿Vamos a ello? La fórmula del magazine funcionaba sobre un guión perfectamente construido en el que, en contra de las apariencias, nada quedaba al azar. De ese matiz participaron también otros espacios construidos sobre el mismo patrón en la década de los 80. La belleza Tola sabemos que es la clásica, la mía es la esporádica. ¿La mía es la clásica? Claro. ¿Usted me considera un hombre bello? ¡Hostia! ¡Un hombre! ¡Hay para que un hombre que ayude! Perdón. ¿Qué te ha pasado? Una doncella en el suelo. ¡Qué ocasión! Llevémosla al sofá. Hagamos una cena en el sofá. Pero bueno, no puede entrar aquí. Al centro. Las mujeres... O sea, como Suárez, al centro. Completamente al centro. Eso que es guapa, pero me gusta más que Suárez. ¿Te gusta? Salió el otro día. Bien. Ella. Ah, sí, la vi. Le hicimos una entrevista. La vi perfectamente. Y esto es algo que incluso ha llegado a molestar. ¿Tú qué crees que es un centollo? Un centollo puede ser por 100 veces yo. ¿Y un político? A veces un centollo. ¿Y un pobre? Un pobre es una cosa que había que suprimir, aunque fuera a la fuerza. A medida que el tiempo fue pasando y con la ampliación horaria de las emisiones de televisión, que a lo largo de la segunda mitad de los años 80 llegarían a abarcar la práctica totalidad del día, la televisión matinal recién inaugurada y la sobremesa descubrirían nuevos públicos para el magazine. Sería el momento del auge en los magazines de tarde y un poco después en los matinales, en los que el concurso, la entrevista o la actuación se daban la mano, en espacios generalmente de dilatado minutado y ahora dirigidos hacia otros públicos, como las mujeres que permanecían en su hogar en ciertos horarios laborales. Bueno, que a ver si conseguimos abrir la ventana de hoy, ¿eh? Esperemos eso, que tenemos, al menos me adelanto que la abra. Que tenemos un dinerito.
para pasar un veraneo simpático. Ay, qué expectación en esta gran velada, señoras y señores. En España, el magazine de los años 80 adquirió una cierta sofisticación de la mano de conductores con carisma, muchos de ellos procedentes de la industria del espectáculo o de la comunicación. En estos casos, el magazine adquiría nuevas características con la presencia de sketches en los shows de figuras como Javier Gurruchaga o La Trinca. Felipe González, a ver. Ay, ¿cómo sois? Bueno, pues como me gustan los hombres así varoniles y los dos son bien varoniles, pues mixto. Los dos. ¿Qué te parece? Oye, que lo estamos liderando mucho. ¿Sí, tienes un camerino muy grande o qué? ¿Por qué? ¿Fraga o Hernández Mancha? Me cochi. Y dos no caben ya, ¿eh? Bueno, pues no sé, porque en realidad no sé qué decirte. Los dos comiéndose el mismo pastel, pues no sé. Los dos también. Los dos también. Oye, tú en vez de ser vedette, ¿por qué no eres del cuerpo diplomático? Ya. ¿Verdad? Oye, siempre tenemos la imagen aquella del Music Hall, donde están unos viejos verdes sentados abajo y aquello que tiene ¡cachonda, qué buena! ¡Qué bueno! ¿Cuál es el...? Pero esto ya pertenece a otra época. Ha pasado. ¿Cuál es el piropo más bonito que te han tirado? Bueno, me han dicho algunos... Mira, una vez pasaba por una obra así, como más o menos como esto, ¿no? Es que en las obras tiran muchos piropos, ¿verdad? Sí, bueno, además... Y entonces yo... Tendrían que llegar los años 90 para que las cosas cambiaran de una manera casi espectacular con la presencia de los llamados talk shows o los espacios nocturnos de madrugada que llegaban para descubrir comercialmente un horario hasta entonces despreciado. Bastante más silencioso que de costumbre. Este es el lugar en el que hemos hecho las 33 entrevistas presididas por esta escultura del señor Subirachs. Y en esta silla hemos sentado a agentes de la cultura, el teatro, el cine, las finanzas, la política, las Fuerzas Armadas, el deporte. Con todos ellos empezamos planteando un cuestionario de preguntas muy personales. Y nos llevamos sorpresas, no crean. Por ejemplo, saber cuáles eran sus sueños infantiles. En concreto, qué querían ser cuando eran pequeños. Bueno, como todo español, yo, futbolista y torero. Bailarina. An astronaut. Pues lo que soy. Artista. De pequeño quería ser guardia de la porra, torero y cura. Director de orquesta. Azafata para dar la vuelta al mundo. Lo que seguro es que no quería ser banquero, eso seguro. Al hablar de su físico, de lo que estaban más orgullosos, unos fueron supuestamente sinceros, otros ligeramente modestos y los menos extremadamente viscerales. Yo estoy muy orgulloso del páncreas. Supongo de mis ojos. Las piernas. De los ojos. De mis piernas. De la nariz. Podría decirles que le recuerden a mamá. En esos magazines se combinaba la tertulia, el espectáculo, el show o el concurso, todo ello metido dentro de un componente de cierto atrevimiento o de provocación en horarios realmente especiales. Señores, no saben ustedes. Bienvenido, Fernando Sabater. De Fernando Sabater podemos decir muchísimas cosas, pero vamos a limitarnos a las que sabemos. Como que él es donostiarra, sí, catedrático de ética de la Universidad del País Vasco, sí, novelista, ensayista, escritor, pensador, agitador social, todo esto cabe, y aficionado a los caballos, etcétera, etcétera. Sí. Y este año ha sido finalista del Premio Planeta con la novela El Jardín de las Dudas, sí, que narra en forma epistolar las aventuras, hazañas, la vida de Voltaire. ¿Cuál es a su juicio? Vamos a empezar hablando del libro y así. Venga. Hoy podemos comprobar cómo el magazine se ha convertido en un género tan dúctil que se discute si es realmente un género por sí mismo o una mezcolanza entre diferentes clásicos, con polos muy diferentes. Por un lado aparece el espacio ómnibus en el que caben los componentes clásicos del género, como la entrevista o las actuaciones musicales, con contenidos que solo hasta los años 90 han estado presentes en la televisión, como son los temas relacionados con los sucesos o los de la crónica rosa y sentimental. Por el otro, el show, el late night, nocturno, con un tono de cierto atrevimiento y un acercamiento en horarios, se supone que restringidos, a ciertas audiencias, hablando de asuntos que antes parecían tabú en el medio audiovisual. Buenas noches, bienvenidos al peor programa de la semana. Siempre ha pedido este formato la presencia de público en el estudio, un espectador que a veces es visto a través de las cámaras y en otras, como viene a ocurrir en muchos de los espacios de madrugada, es escuchado exclusivamente en off a través de las carcajadas, con diferentes variables según el contexto de los mismos.
En televisión está casi todo inventado, solo consiste en la forma de presentarlo. Una entrevista, y de esto hace ya muchísimos años, pues uno pregunta y otro responde nada más. Pero luego fíjate las diferencias entre unas entrevistas y otras entrevistas. Esto es como escribir, todos escribimos con 28 letras. Claro, luego ahí está Camilo José Cela, que utiliza el mismo material que puedo utilizar yo, y lo que me sale a mí y lo que le sale a él. Y las entrevistas exactamente igual, depende más de quien esté entrevistando que del propio género en sí. ¿En qué ha cambiado en los últimos años? En la prisa por el éxito. Ahora hay una prisa tremenda por tener éxito, por tener audiencia. Ahora se quiere el éxito inmediato. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que por las buenas el éxito no llega de la noche a la mañana. Entonces hay que pisar la raya, pues posiblemente del buen gusto, del escándalo, de la transgresión a ultranza, y cada día un poquito más. Y bueno, en ese terreno unos lo hacen y otros no. Unas empresas lo permiten y otras no lo permiten. ¿La culpa quién la tiene? Pues a poner la culpa a la prisa por adquirir una audiencia grande en un tiempo récord. Vamos a hablar del deporte de la pelota, que algunos dicen que está pasando una mala racha, una mala época. Se trata de un formato tan versátil que permite toda clase de combinaciones, y ello viene a justificar una vez más su longevidad. En algunos casos se llegó a mezclar con las características del espacio de telerrealidad, componente que desde luego no estaba presente en sus orígenes. Aunque la búsqueda de personajes de la calle que podían llamar la atención por su absoluta falta de prejuicios o su más o menos relativa ignorancia o espontaneidad ante la cámara ya estaba presente en programas como el clásico Estudio Abierto y los formatos que heredaron las características de ese clásico magazine. Efectivamente, el formato del magazine de entrevistas y música llega a España tardíamente, a principios de los 70 prácticamente, con José María Íñigo, con Estudio Abierto. En ese momento la televisión es oficial y por lo tanto un programa que dé lugar a entrevistas o a respuestas un tanto espontáneas o que traiga personajes de la calle es difícil y tiene poca cabida en una televisión, como digo, oficialista. Posteriormente el magazine pues ha evolucionado muchísimo, porque junto a fórmulas más o menos estándar, como puede ser programas con actuaciones musicales, con entrevista a personajes conocidos, profesionales, etcétera, lo que hizo Tola, con un punto de ironía, lo que hacía Tola era muy interesante. Junto a eso, pues ha evolucionado sobre todo hacia una tertulia permanente. Tertulia que efectivamente es reduccionista en tanto en cuanto no es un debate propiamente dicho. No hay especialistas que estén abordando un tema y profundicen en él, sino que más bien se trata de comentar la actualidad, de pasar de un tema a otro constantemente, a veces quedarse puramente en la anécdota y por supuesto sin ningún afán por proporcionar información o conocimiento. Voy a contarle a Ramón y a Lolita una pequeña anécdota que me ocurrió el otro día. ¿Qué tal, Lolita? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te he visto cocinando ahí, fantástico. Es una artista, es una artista. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió el otro día en Cincinnati. En su deambular por distintos horarios y días de la semana, el magazine o el espacio ómnibus, sobre todo el dominical, que ya es un clásico en otros países, especialmente los iberoamericanos, ha venido a configurarse como un programa de características casi familiares y matices tan especiales como haber sido soporte para noticias deportivas en directo o con datos sobre los resultados de los partidos de fútbol. La última versión, por ahora, de Ómnibus Dominical tuvo lugar en 2003 en La Primera. Y ahora tenemos la suerte de poder contar con nuestros compañeros de Estudio Estadio y creo que ya están preparados Iñaki Cano y Juan Carlos Rivero. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal, Ramón? Don Ramón, fíjate. ¿Qué pasa? No, que estaba diciéndole yo a Juan Carlos lo contento que estaba hoy Ramón, ¿eh? Sí, hombre. Sí, debe ser por algo, porque ha ganado su equipo, ¿no? Yo quiero decirles a ustedes que este campeonato es la tercera vez que se celebra, según nos contaba el patrocinador, y que además pues se ha celebrado este año en 8 playas distintas de España. Van a tomar ahora el relevo a los chicos, a Marcos y a Ronaldo, van a tomarle ahora el relevo 2 chicas, Marcela y Eugenia, que nos van a demostrar que las mujeres también tienen mucho que decir en esto del barro, ¿a que sí? Realmente el magazine es más que un género, una base para construir un programa en el que caben diferentes ingredientes, basados especialmente en la entrevista y las actuaciones en estudio. Casi igual que en la vieja radio, pero con las caras de sus protagonistas. Hoy es noticia la supuesta ruptura sentimental entre Chenoa y Bisbal. ¿Qué me dices?